Hoy con nosotros en La Puerta Abierta, Luis Alberto Echazú Camacho, cofundador de la Coordinadora Antifascista y del Bloque Juvenil Antiimperialista. Alberto, bienvenido a Puerta Abierta, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lueni. Estamos preparados para las preguntas. Alberto, Bolivia circunda este último tiempo una etapa de reivindicaciones sociales. ¿Cómo lo ve? ¿Qué lectura hace un joven como tú? Bueno, pues justamente un cambio inmenso en la historia de nuestro país, ¿no? Una diferencia entre los últimos 10, 11 años con respecto a los 180 anteriores en la historia de nuestro país. Sin dudas que el centro de estos cambios tiene que ver con una profunda democratización al interior de nuestro país con respecto tanto a derechos de los ciudadanos como a sus deberes y bueno, sobre todo en cuanto a la inclusión de mayorías y de sectores de la población que históricamente fueron dejados de lado, invisibilizados y explotados, oprimidos y marginados. El 10 de octubre del 82 se recupera la democracia en Bolivia. Muchos jóvenes o no conocen esta parte de la historia, no se la han contado, no la han leído, o quizás ni siquiera su familia ha sido parte de esta lucha. Sin embargo, hoy en día la democracia en Bolivia tiene un nuevo carácter. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles consideras tú que son las debilidades también? Bueno, considero que las fortalezas tienen que ver justamente con haber incluido a las grandes mayorías de la población. Eh, la, la conquista, o bueno, en realidad la recuperación de la democracia el año 82 tenía que ver con una conquista de quizás sectores más o menos acomodados de la sociedad. Eh, en, Ahí radica uno de los puntos de diferencia en cuanto a la democracia de lo que se ha denominado la democracia pactada, que fue aquella democracia que se ha vivido desde la recuperación en la década de los 80 hasta el año 2005 en el cambio hacia lo que denominamos el proceso de cambio, donde tenemos un proceso de democratización entre las que podríamos destacar justamente la participación de sectores como los indígenas, campesinos, participación de sectores jóvenes y fundamentalmente de la mujer. Alberto, tú eres un joven boliviano que conoce la historia. Tienes una lectura distinta a la que puede tener un joven que no ha podido tener o que no se ha interesado por la historia de nuestro país. ¿Qué tan importante es que los jóvenes de hoy en día puedan reconocer la historia, puedan conocerla, para tener una lectura diferente o quizás mucho más imparcial de lo que está ocurriendo, no simplemente dejándose llevar por las redes sociales o por los comentarios o por un simple discurso político? Es necesario conocer el pasado para entender el presente, ¿sí? Es algo notorio en nuestros tiempos que los jóvenes de las actuales generaciones no tienen un conocimiento de lo que ha sido la historia de nuestro país y por ende los juicios que ellos puedan emitir acerca de lo que estamos viviendo hoy en día van a ser limitados. Lo que yo considero es que los jóvenes de hoy en día tienen una visión muy limitada porque emiten juicios y bueno, sus razonamientos van en torno a su propia experiencia, lo cual es natural, es un proceso natural del ser humano que emite juicios a partir de su propia experiencia, de lo que ha vivido. Sin embargo, esto deja de lado experiencias que tienen que ver con lo que se vive hoy. O sea, los procesos democráticos, el proceso de cambio que vivimos hoy, que tiene características democráticas enraizadas en las luchas sociales del pasado. No solamente en las inmediatas del siglo XXI, como fue el levantamiento de campesinos y trabajadores contra el neoliberalismo, sino también la lucha contra las dictaduras, la vida en general dentro del neoliberalismo, la lucha contra las dictaduras y también las luchas campesinas de los siglos pasados. Entonces, los principios democráticos que se manejan hoy están enraizados en estas luchas sociales. Entonces, al no entender el devenir histórico de estas luchas, no se va a entender justamente el porqué de tanto énfasis en estos principios democráticos que vivimos hoy. Alberto, las redes sociales en la actualidad son muy utilizadas sobre todo por un público mayoritariamente joven.
y muchas veces se usan como fuentes de información sin comprobar la veracidad de esas noticias que uno recibe a través de estos instrumentos tecnológicos. ¿Qué papel deberían jugar realmente las redes sociales en nuestro país y cómo como jóvenes podríamos utilizarlas de una manera más responsable? Bueno, ese es un ámbito muy complejo, ¿no? Me parece que hay que saber evaluar el alcance de las tecnologías de la información, ¿sí? Porque podría verse el aspecto negativo de estas en cuanto a la banalización de la información y justamente en cuanto a la proliferación de desinformación, ¿sí? Entonces yo creo que deberían existir canales apropiados donde la información generada en redes sociales sea más o menos regulada para que ésta pueda salir al público o no. De lo contrario, tenemos la posibilidad de que cualquier individuo eh, genere falsa información, ¿no? Desinformación. Entonces, para mí, los jóvenes deben intentar un poco empatar un poco los campos de las redes sociales con los campos académicos. Esto no por un fin, digamos, de pose intelectual, sino para saber discernir justamente en cuanto a la información. Este último tiempo, previo a las elecciones que hace poco hemos vivido en nuestro país, se han vuelto a publicar o se ha vuelto a ver en las redes sociales videos con un alto contenido racista y también de demostración de odio hacia cierto sector de la población. Como jóvenes, ¿cuál es el papel que debemos nosotros jugar o deberíamos hacerlo en la sociedad para evitar que regrese o que quiera retroceder en lo que se ha logrado avanzar estos años y conquistar en cuanto a la igualdad entre hermanos bolivianos? Pues, en primer lugar, la historia, ¿sí? Tener en cuenta de dónde es que provenimos. Me parece a mí muy importante revisar no solo la historia de nuestro país, sino la historia incluso individual, familiar de cada uno de nosotros, porque el racismo, entendido como la discriminación a otras personas por su origen, ¿sí? Social y racial, tiene que ver con nosotros mismos. O sea, nosotros hemos nacido en Bolivia y difícilmente vamos a tener, a pesar de quizás tener tez blanca y un apellido tradicional o reconocido, vamos a tener en algún punto de nuestro árbol genealógico también raíces indígenas. Esto me parece que es valedero para la gran mayoría de la población en nuestro país. Entonces, no solamente la historia de nuestro país para conocer cómo es que hemos llegado a este punto en el que nos encontramos, donde se lucha contra la discriminación y contra el racismo, sino también contra nosotros mismos. Quizás si los individuos que están discriminando a las personas por su color de piel o por su apellido o por su nivel socioeconómico, pueden estar discriminando justamente a familiares suyos o incluso a sí mismos. Entonces, ya no se entiende el racismo como se debería entenderlo en cuanto a la historia de nuestros países históricamente oprimidos en cuanto a la colonización y la opresión racial. Ya para finalizar, estamos hablando de dos conceptos que parecieran estar muy distantes, sin embargo están ligados por un tema de historia. La democracia en nuestro país ha sido algo que se ha conquistado a base de lucha, igual que la lucha contra el racismo. Sin embargo, este último tiempo, tras estas últimas elecciones, se ha dicho que en Bolivia no existe democracia. ¿Cómo es que en un país donde uno va y puede elegir autoridades, incluso judiciales, no existe democracia? ¿Cuál es la lectura de este reclamo en la sociedad o esta divulgación de información sin discernimiento? Bueno, justamente me parece que tiene que ver con la articulación de todos los elementos de los que hemos estado hablando. Democracia, historia, racismo, con redes sociales, por ejemplo, globalización, consumismo, ¿no? En primer lugar, que el concepto de democracia manejado por las generaciones actuales, así como te decía que ha sido vaciado de contenido y de extensión, si lo analizamos desde un punto de vista lógico, también históricamente ha sido vaciado, ¿sí? Porque para aquellos jóvenes que no han vivido ni el neoliberalismo ni las dictaduras, sin dudas que tiene una acepción distinta a lo que tiene para quienes han luchado en las dictaduras y han vivido el neoliberalismo. Pero también tiene que ver con una institución de ideas dominantes a partir del campo mundial. O sea, tenemos que
la democracia de la cual se está hablando, que en teoría no existe en nuestro país, a pesar de que el acceso a la democracia se ha multiplicado y ha llegado a las acciones hasta más profundas, yo las llamaría como la elección de jueces. Se dice que no existe democracia porque se maneja un concepto de democracia de tipo occidental, más o menos anglosajón, ¿sí? En el que se ha aplicado una lógica eurocentrista. Entonces, no se tienen en cuenta las características y el contexto histórico nuestro, ¿no? Y esto tiene que ver también justamente con el orden económico, ¿sí? Los conceptos de democracia que se han erigido en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, tienen que ver con el orden económico que rige y que se ha implantado también desde estos países, es decir, el capitalismo. La democracia tiene que valer para lo que son los privilegios económicos, para lo que es el orden del mercado mundial. O sea, la democracia simplemente va a ser para aquellos sectores que tienen posibilidades económicas superiores a otros y, bueno, la democracia tiene que estar regida a lo que es la dictadura del capital a nivel mundial.